El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Levanta tu aplauso al Señor, porque Él es más grande. Él es el grande. Es más grande que tus problemas, es más grande que tus circunstancias, Él es más grande que tus luchas. Levanta tu alabanza al Rey, al que es más grande que todo, al nombre que está sobre todo nombre, a ti, Jesús. Te exaltamos en esta noche. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Bueno, antes de tomar asiento, salude a 2 o 3 que tenga cerca. Dele la bienvenida al que nos visita por primera vez. Dígale qué bueno verte. No hubiera sido lo mismo sin usted. Aleluya. Amén. Gracias igualmente. Muy bienvenidos para todos. Buenas noches. Vamos a hablar en esta noche acerca de este tema que le hemos puesto como título, Promovidos a un nuevo nivel, con esta frase que dice: todos queremos ser promovidos, pero no todos queremos el proceso, Y vamos a hablar de ese tema en esta noche, y los voy a invitar a abrir Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2, que aparece ahí. El apóstol Pablo habla a la iglesia y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, estamos en diciembre, y diciembre es el momento donde cerramos ciclos, hacemos balances, se terminan etapas, vienen las tradicionales fiestas, para algunos comienzan las vacaciones, y para los que somos papás es el tiempo donde la escuela, el liceo, ¿no?, nos manda el carnecito con las notas para ver cómo le fue a nuestros niños, a ver si pasaron al año siguiente y con cuántas notas pasaron al año siguiente. Bueno, mis hijas pasaron de año, nos trajeron el boletín, y bueno, pasaron de año, pero fue el fruto de todo un proceso de aprendizaje de todo el año, donde, bueno, no siempre quisieron estudiar, no siempre quisieron hacer los deberes, pero bueno, manteniéndonos ahí al lado de ellas y no aflojándoles la pata, pasaron de año y pasaron bastante bien, llegaron hacia la meta. Así también ocurre en nuestras vidas. Todos queremos ser promovidos al nivel siguiente, ¿verdad? Pero a veces no todos queremos atravesar el proceso necesario para ser promovido, para que el Señor nos pase de año. Dios tiene mejores cosas para nosotros, tiene nuevos niveles para cada uno de nosotros. Él nos quiere promover, pero Él no nos puede promover si nosotros no aceptamos someternos a su proceso de aprendizaje para crecer. La palabra de Dios dice, algunos versículos antes de en Gálatas 3:24, que la ley de Moisés, con todos sus mandamientos y con todas sus percepciones, era como un ayo, o como un mentor, o como un pedagogo, que es la palabra que se utiliza en el texto original, que estaba allí para darnos instrucciones, para cuidarnos, para decirnos qué hacer y qué no hacer, hasta tanto viniera Cristo, que nos iba a liberar de la carga pesada de la ley. Y Pablo utiliza esa figura del ayo, o del pedagogo, del mentor, porque era muy habitual en aquellos tiempos que los hijos estuvieran a cargo de un ayo, que les imponía una disciplina tan dura y tan difícil que los niños no veían la hora de crecer para liberarse de ese maestro. Y lo mismo hacía la ley con todos nosotros, nos imponía una carga tan pesada de cumplir, de mandamientos, de preceptos, que no veíamos la hora de estar libres de todo esto. ¿Y quién era el que podía hacernos libres de todo eso? Era Jesucristo. Entonces, todo bien, porque ahora ya dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de ser esclavos de nuestros temores, hemos conocido a Cristo, ahora somos hijos de Dios, pero somos bebés cuando entramos en el camino del Señor, y tenemos que empezar a crecer. Y dice Romanos capítulo 8, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Padecemos para que juntamente con Él seamos
glorificado. ¿Cuántos quieren ser glorificados acá? ¿Y el padecimiento? Todos queremos la gloria, pero no queremos los padecimientos. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. Bueno, muy bien, entonces hemos nacido de vuelta, ahora estamos en el camino del Señor, ya no somos esclavos, ahora somos hijos, somos herederos, pero somos niños, pero somos bebés. Entonces, como decía el primer versículo que vimos, el hijo, el niño, mucho no se diferencia de un esclavo en su casa. Usted imagínese un rey que tiene un hijo chico, pequeño, es el hijo del rey, va a ser el próximo rey, es su majestad, así se le van a dirigir al niño, todo, pero prácticamente, en lo práctico no se diferencia nada de un esclavo más o de un trabajador más del palacio. Es todavía un bebé, no sabe hablar, no se sabe dirigir. Imagínate el dueño de una empresa que lleva de paseo a su nene de 4 años a la empresa, el nene no se va a poner a dar órdenes, a dirigir el negocio, ¿verdad? Y si por ahí el nene se para y empieza a imitar al papá y quiere dar alguna orden o algo, algún empleado muy tiernamente se va a reír, lo va a levantar, lo va a llevar hasta estar papá, mira, se te perdió esto. Pero nadie le va a dar corte al bebé, aunque es el hijo, el dueño, y es el heredero y el dueño de toda la fábrica, ¿no? Pero un niño, cuando es chiquito, puede expresarle cariño a su padre, que es lo que nosotros hacemos cuando alabamos y adoramos al Señor. Le expresamos cariño a nuestro papá, pero cuando es niño no puede ejercer todavía autoridad. Pero si acepta someterse al proceso de aprendizaje y va aprendiendo, de a poco va adquiriendo ciertas habilidades. Entonces ahora tú imagínese un niño de 9, 10 años de edad, tampoco puede ir a la empresa del papá a darle órdenes a los empleados, pero quizás ya puede decir, papá dijo que te manda a llamar. Y ahí el empleado va a tener que ir a hablar con papá, no por la orden que le dio al nene, sino porque invocó a su padre, que es autoridad. Todavía no puede dar órdenes, no está maduro, pero ya sabe que si va en nombre del Padre, algo le van a dar. Y así nosotros también ya sabemos que en el mundo espiritual, si pedimos las cosas en el nombre de Jesús, el Señor tiene cosas para nosotros. Pero no podemos ejercer 100% nuestra autoridad de hijos si no hemos madurado. Y si no hemos madurado es porque no hemos querido atravesar el proceso de maduración que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a ver un poco ese proceso. En el primer versículo que vimos, en Gálatas 4:1, dice, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Así que, para empezar, en el inicio tenemos un niño que ni siquiera puede hablar en público, un menor de edad que no tiene madurez ni está preparado para los privilegios y responsabilidades de la vida adulta. Así llegamos todos al camino del Señor. Este es nuestro inicio en el cristianismo, ¿sí? Pero luego viene el proceso en sí mismo. Dice el versículo 2, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, está bajo tutores, ¿sí? La palabra griega epítropos es tutores, que eran esclavos. Ahí está la palabra doulos, que significa esclavos, a quienes se le confiaba el cuidado de los niños. Me gustó poner la palabra doulos y hacer hincapié en esto, porque doulos y diácono son dos palabras griegas que significa siervo y esclavo, y son las palabras con las que la Biblia se refiere a los obreros del Señor, a los que servimos al Señor, a los pastores, a los líderes, a los mentores. Se les menciona con la palabra doulos o con la palabra diáconos, son esclavos, siervos del Señor. Y su función entonces, ¿cuál es? Es tutelar, es cuidar a la criatura, al niño, para que éste crezca y se mantenga por sí mismo. Y luego, ¿qué más dice? Está bajo tutores y está bajo curadores. Los curadores son los oikonomos. Oikonomos es la misma palabra, después de ahí sale oikonomía, de donde sale la palabra economía. ¿Sí? La economía, oikos significa casa, y nomos es norma, así que economía es la administración de la casa, ¿sí? O la regulación de la casa, ¿sí? Eso es economía. Y los administradores, los oikonomos, eran o tesoreros o mayordomos o administradores domésticos que manejaban los bienes del niño hasta que tuviese la edad suficiente para manejarlo por sí mismo. Así que tenían casi completo control del niño, pero que a fines prácticos no se diferenciaba más que un esclavo. Esa es la importancia que tiene la congregación, la casa del Señor, el pueblo del Señor reunido, porque uno a otro nos vamos ayudando mutuamente en nuestro crecimiento. Los obreros del Señor, los siervos, los pastores, los líderes, están para ayudar a los demás a crecer, hasta el día en que puedan valerse por sí mismos.
a veces ejercemos esta función de tener que andar con las personas, principalmente cuando son más nuevas o recién inicia, estando bien cerca de ellos, ¿no? Como el ayo que estaba cerca del niño y diciéndole esto sí, esto no, esto puedes hacer, esto no te conviene, acá sí, acá no. Pero no es el anhelo de nadie estar así todo el tiempo, ¿verdad? Sino que el anhelo es que el cristiano pueda madurar, pueda crecer y darse cuenta de por sí solo, manejar su vida por sí sola, ya no sin alguien al lado que le esté diciendo todo eso. Pero para eso necesitamos pasar por este proceso. Entonces el proceso en la vida nuestra tiene a personas que están a nuestro alrededor que nos ayudan para eso. De ahí radica la importancia de poder congregarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, no se acostumbren a no congregarse, porque pierden el contacto con aquellos que han sido puestos por el Señor para ayudarnos en nuestro proceso de madurez. ¿Y cuánto dura este proceso? La gran pregunta. Todos quieren saber cuánto dura, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Dura hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Esto significa que todo este proceso de entrenamiento dura hasta que llegue el día en que el Padre vea que eres lo suficientemente maduro para manejar todo lo que Él tiene para ti. Así que si vos estás pasando por esa etapa de la vida donde decís, Señor, ¿hasta cuándo? Siempre en este proceso, siempre en esta situación, no salgo adelante. ¿Cuándo voy a recibir tu bendición? Y no viene, también sería momento de preguntarnos, ¿estaré totalmente maduro, Señor, para lo que tienes para mí? Porque por algo todavía no viene, por algo todavía no se manifiesta. El Señor tiene, porque somos herederos, coherederos con Cristo, somos hijos de Dios, tiene una herencia tremenda para nosotros, tiene mucho para darnos y lo va dando en la medida en que ve que nosotros estamos maduros. Amén. ¿Cuántos se comieron un buen lechón en este Navidad? Como ustedes saben, yo el 24 de mañana, algunos de ustedes saben, me fui hasta la panadería de los hermanos de Charlie y Yamandú, a Pan de Vida, bien tempranito, porque estaban sacando los lechoncitos del horno. Sacaron uno que tenía una pinta espectacular, ¿sí? ¿Qué hicieron ellos para saber si estaba pronto el lechoncito? Lo pincharon. Y así a veces pasa en nuestra vida. Nosotros atravesamos circunstancias en la vida donde pareciera que nos están pinchando a ver si estamos prontos, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida? Demuestran si estamos prontos o no, ¿sí? Entonces, si aún reaccionamos con mal carácter, con impaciencia, es como que el Señor dice, bueno, este lechón todavía no está pronto. Y el lechoncito que me habían sacado ya aquel día de mañana, lo pincharon, lucía bárbaro, una pinta, yo ya le entraba de una. Pero lo pincharon, no estaba pronto, entonces cuando no está pronto, ¿qué pasa con el lechón? De vuelta para el horno y capaz que con un poquito más de temperatura. No es que Dios anda necesitando ver si estamos prontos y no anda pinchando adrede, porque Él sabe todo. Es para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y nos demos cuenta si todavía nos hace falta un poco o no. Entonces la conclusión es que hace falta proceso, vamos de vuelta para el horno con un poquito más de temperatura. Después al rato nos sacan, nos pinchan de vuelta, porque lucimos bien. Y vos te preguntás, ¿por qué será que la vida me viene pinchando hace rato, no? Bueno, porque Dios es cocinero, pero a la antigua usanza, ¿viste? A Él no le gusta hacer comida de microondas, porque la comida de microondas se enfría más rápido. Así que, mirá lo que dice Isaías 48:10, qué alentador que es esto para vos. Mirá, dice, y he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Esta es alentadora, ¿no? Es alentador que el Señor me ha escogido. Amén. Y las aflicciones de la vida son su horno para purificarme. Como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Así que, mi hermano, se te elige por cómo actúas en medio del fuego. No se te elige por lo lindo que luces, por lo bien que predicas o por lo puntual que eres, ni por ninguna otra característica. Se te elige por lo bien, por cómo actúas en medio del fuego. Entonces, en este proceso de aprendizaje tenemos inicio, Hechos capítulo 2, versículo 38. Este es el inicio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación es el inicio. Y el final está en Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La salvación no era nunca el fin, la salvación era el inicio del camino. Nosotros vamos en pos del perfeccionamiento. Por eso voy a citar aquí un versículo que ustedes saben mucho, que es Efesios 4, 11 y 12, que dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y esto viene enrabado con lo que decíamos hace un rato de la importancia de la congregación, la importancia de la casa del Señor, del pueblo reunido, porque los que son maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, gracias a Dios en esta casa y de todo, están para perfeccionarnos a todos y unos a otros. Amén.
Para saber cómo hay que hacer para ser promovido, no hay nada mejor que mirar un par de ejemplos de gente que para mí ya está promovida. ¿Sí? Lo mismo que hacemos con nuestros niños cuando mandamos a la escuela, los ponemos con profesores que están promovidos, ¿no? Ya pasaron de todos los años y ahora dan clases. Así que lo voy a invitar a leer Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Es una lectura un poco larga, pero acomódese y le va a gustar. Y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es decir, la familia de Jesús era pobre, porque esta era la ofrenda a los pobres, 2 tórtolas o 2 palominos, que les costaba un jornal. Si fueran ricos, tenía que haber dado un cordero, que le costaba 10 jornales. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, y acá esta cosa rara es la palabra griega revelado, que es grematismenon, facilísima, ¿verdad? No importa, a usted lo único que le importa es lo que yo resalté acá, rema. Le había sido revelado un rema, y ahora después vamos a seguir con eso, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿cuántos son movidos por el Espíritu acá? ¿Qué cantidad? Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Nada más adecuado para esta fecha que hablar de lo que pasó después del nacimiento de Jesús. Hasta el domingo pasado hablábamos de lo que pasa antes del nacimiento de Jesús y en el nacimiento de Jesús en la Navidad. Y como que después pasa el 25 y ya pasó, ¿no? Y ya hablamos de otros temas. Después de que Jesús nació, que fue el momento en que tenían que ir al templo a cumplir con los rituales. Y este para mí es uno de los pasajes más conmovedores que tiene la Biblia, porque aquí tenemos 2 ancianitos que han estado toda su vida dedicados fielmente a la oración y a la búsqueda del Señor, esperando el día en que naciera el Mesías, y finalmente pudieron conocerlo antes de que llegara el tiempo de partir. Finalmente, luego de toda una vida de búsqueda de Dios, logran ver lo que tanto habían anhelado. Y es bastante singular darnos cuenta de que en aquella época, cuando el pueblo de Israel estaba sometido, como estaba sometido al imperio romano, cada vez que el pueblo de Israel estaba sometido a algún imperio extranjero, todos se acordaban de la promesa que iban a mandar un Mesías. Y ese no era la excepción. Estaban todos deseando que viniera el Mesías de una vez para que nos libre de este imperio que nos venía oprimiendo. Así que la gente en aquel entonces estaba expectante de que el Mesías viniera, ¿sí? De hecho, algunos capítulos después, cuando Juan el Bautista empieza su predicación, dice que la gente estaba expectante para saber si él era el Mesías. No, y era otro. Si la gente estaba esperando al Mesías, se conocían todas las profecías que estaban en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en ese momento solamente pocas personas, y entre esas pocas personas, Simeón y Ana, pudieron reconocer al Mesías en ese bebé. Todo el mundo sabía que iba a venir, todo el mundo conocía las profecías, todo el mundo conocía las Escrituras, y solo unos poquitos lo conocieron a él cuando lo vieron. Así que vamos a hablar un poco de Ana y de Simeón, porque para mí estos ya son 2 que están promovidos, ya están en el nivel máximo, estaban esperando solo un acontecimiento para irse. Y vamos a ver qué características tenían Ana y Simeón, y también vamos a ver qué procesos Ana y Simeón atravesaron en su vida para ser promovidos a los niveles más altos. Y bueno, y acá tenemos entonces de parte de Simeón que la Escritura dice que este hombre era justo y piadoso. Ahí tienen. ¿Y qué significa que justo? Que era recto, equitativo, en carácter y acción,
inocente, santo, piadoso, y la palabra piadoso significa circunspecto. ¿Todos saben lo que es circunspecto? No, es lo que dice ahí a continuación. Circunspecto es una persona prudente ante las circunstancias, no impulsivo, prudente ante las circunstancias para comportarse comedidamente. ¿Y saben lo que es comedidamente? Eso que está ahí al lado, moderado y servicial. Así que una persona piadosa se comporta prudentemente en forma moderada, servicial, es serio y decoroso, y se viste decorosamente, habla decorosamente, tiene modales decorosos. Y puse acá la palabra griega que se traduce como piadoso, eulabes, que significa el que habla bien, el que habla cuidadosamente. Es decir, el piadoso no escucha ni a Maluma, ni a Romeo Santos, ni a Daddy Yankee, porque eso es indecoroso. Pero usted cada vez que en griego ve la E con la U, que significa bueno. Por ejemplo, evangelion, que es lo que nosotros conocemos como evangelio, significa buenas noticias. Prosperidad en griego es eu-odo, ¿sí? Que significa buen camino. Cuando Juan le decía a Gallo, yo deseo que seas prosperado, ¿no? Eu-odo significa buen, o sea, que tengas un buen caminar, un buen transitar en la vida, que te vaya bien, eso es prosperidad. Y bueno, y acá eulabes, el que habla bien. Estas son las características de un hombre que cuando lo pinchás está pronto, atravesó proceso. Pero sigue, porque la Biblia sigue hablando de él, y dice, esperaba la consolación de Israel. O sea que otra de las características de Simeón era que era paciente. Porque si el tipo dijo, ahora me puedo morir en paz, porque estaba cerca de morirse. Así que el hombre esperó toda una vida para conocer al Mesías. Así que era paciente y además era un hombre de fe, porque ustedes se acuerdan, la fe es mantenerse firme esperando. Pero se habla un poquito más de él y dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Dale gloria a Dios por tus padecimientos, porque el fruto del proceso es que vas a ser ungido. El Espíritu Santo va a estar sobre vos. Simeón era un hombre ungido. Y luego dice, le había sido revelado por el Espíritu que él iba a conocer al Mesías. Y acá volví a poner la palabra que significa revelado, que es rema, ¿sí? O sea que nos da la pauta de que Simeón había recibido un rema, es decir, él estaba en comunicación, en contacto directo con Dios. Indudablemente tenía una vida de oración muy fluida. La pregunta es, ¿escuchamos nosotros la voz de Dios con claridad? Ustedes imagínense a Simeón todos los días en su tiempo de oración, Señor, acuérdate de mandar el Mesías a tu pueblo, mira cómo tu pueblo sufre, acuérdate de tu promesa, acuérdate que dijiste que la Virgen daría luz y ese sería el Salvador, que sería príncipe de paz, que sería el Consolador, Señor, acuérdate. Y de repente viene el rema y le dice, lo vas a conocer, Simeón. De repente viene la palabra hablada directamente al corazón, no te vas a morir hasta que lo veas. Y esa rema, esa palabra hablada de Dios al corazón le da ánimo, le da esperanza a Simeón. Y dice, wow, dice, tengo que seguir orando y tengo que seguir persistiendo hasta el día en que lo vaya a conocer. Y resulta que el día que está en la casa orando, porque estaba en la casa orando, estaba en oración, Señor, acuérdate de la promesa, yo ya soy anciano, ¿cuándo será, Señor? Tú prometiste que lo ibas a ver. Ahí viene de vuelta el rema que dice, anda al templo. Lo que viene ahora después. A Simeón lo movía el Espíritu Santo, era guiado, impulsado por el Espíritu. Anda al templo, Simeón. Imagínate, Simeón llega al templo y dice, bueno, ¿a qué vine acá? Y de repente ve entre toda la multitud que había una joven parejita con un bebé, y ahí el Espíritu le dice, acércate a ellos. Y cuando se acerca a ellos, de alguna manera sabe, es la criatura. Este es el Mesías. Y ahí Simeón hace algo que nadie más que yo me acuerde hace, salvando a Juan el Bautista, en el resto de la vida de Jesús. Profetiza sobre la vida de Jesús. Yo ahora no me acuerdo bien si hay algún otro personaje que haya venido y haya profetizado algo a Jesucristo mismo, salvo a Juan el Bautista. Es decir, fíjense el nivel de conexión, de intimidad con Dios de Simeón, que fue capaz de profetizarle al Señor Jesucristo. Y a la mamá, a María, también le profetizó. Entonces, son nuestras acciones impulsadas por el Espíritu Santo también. Ahí entonces tenemos para medirnos cómo andamos en el proceso. Sin duda que el proceso de la vida de Simeón fue un proceso de dedicarse a buscar a Dios sin desistir y esperando pacientemente la promesa que el Señor le había hecho. ¿Cómo vamos hasta acá? Con Simeón, bien. Vamos a conocer a Ana. Ahí le presento a Ana, mirá. Ana.
anciana, de 84 años, dicen los expertos, y ya traen las nuevas traducciones de la Biblia, que no es que tenía 84 años de viuda, sino que era una viuda de 84 años. Y era profetisa, y permíteme te explico un poco acá qué significa que sea profetisa. Profetisa era un título que había en el antiguo Israel, se le daba siempre a las esposas de los profetas, tuviesen o no el don de profecía. Hay 3 profetisas en el Antiguo Testamento. Una es la hermana de Aarón, de Moisés, que es María, y la Biblia la presenta a María, la profetisa. La otra es Débora, la que es jueza de Israel, Débora, la profetisa, mujer de Lapidota. Y la otra es una señora llamada Hulda, que era profetisa en la época del rey Josías, al cual le van a consultar, y ella profetiza acerca del futuro del rey Josías. Pero luego nos queda la evidencia de que era un título, digamos, de la estructura religiosa de Israel, así como a lo largo de los años se iba pasando el título de sacerdote al hijo de, digamos, habían funciones con nombre. Profetisa se le daba a la esposa de los profetas. Isaías dice que su esposa era la profetisa, pero nunca se la vio profetizar. Por lo menos no hay ningún registro de que ella haya profetizado. Y Nehemías, cuando está reconstruyendo la ciudad, al final de todo ora al Señor y le pide que no se olvide de sus enemigos, y los empieza a mencionar uno por uno, y menciona una mujer que era profetisa, pero evidentemente esa no era una profetisa genuina de parte de Dios, porque era enemiga del plan de Dios. Es decir, había recibido el título porque lo había heredado de esa estructura que se mantenía a lo largo del tiempo. Entonces, Ana era profetisa, en este caso podemos decir que también tenía el ministerio o el don de la profecía, pero era profetisa porque era la esposa de un profeta. Y por lo tanto, como era la esposa de un profeta, podía vivir en el predio del templo. El templo a su alrededor tenía habitaciones donde vivían los sacerdotes, vivía la gente que estaba en el oficio religioso, y también el que tenía el título de profeta. Así que Ana se casó y se fue a vivir al templo con su esposo el profeta, con el cual vivió 7 años y luego enviudó. Por eso decimos que el proceso de Ana es un proceso de dolor, porque Ana, 7 años de casada, enviuda. Ahora, enviuda, y en vez de reaccionar como algunas personas reaccionan, de alejarse de todo eso que le traiga el recuerdo del marido que murió, y se mantiene en el templo, porque se mantiene cerca del Señor, porque se aferra a Dios para salir adelante de su situación dolorosa. Es algo bastante común. Yo he visto mucha gente, por ejemplo, cuando hace algunos años mi abuela murió, lo primero que le recomendamos a mi madre, que vivía con mi abuela, era que se mudara. O al menos, si no se podía mudar, que reformara toda la casa, que fuese algo distinto. Porque claro, se te muere un ser querido, llegas de vuelta a tu casa y todo lo que ves te recuerda al ser querido que ya no está. Y es difícil entonces atravesar el duelo y reponerse. Otros tipos de duelos en la vida, cuando una pareja se divorcia o algo, entonces se mudan o renuevan la casa o lo que sea, porque si no vuelve a la casa y recuerda todo, bueno, toda una tragedia. Por lo general intentamos huir de lo que nos causó dolor. También hay muchas personas que desde pequeñas concurren a iglesias y a lo largo de su vida adulta sufren algunos acontecimientos dolorosos y entonces se alejan de la iglesia. Porque en definitiva la iglesia les recuerda todo el dolor que atravesaron, porque la atravesaron allá adentro. Entonces, el dolor en nuestras vidas puede generar 2 efectos distintos dependiendo de nosotros. O el dolor nos acerca a Dios o el dolor nos aleja de Dios. Pero depende siempre de cada uno de nosotros. El dolor siempre es parte del proceso y todo depende de cómo yo miro a Dios. Si yo creo que Dios es un Dios tirano y lejano, entonces voy a echarle la culpa del dolor que estoy pasando, por qué estoy atravesando esta situación. Entonces el dolor me va a endurecer, el dolor me va a hacer rebelde, el dolor me va a volver una persona amargada. Ana sabía muy bien lo que era el dolor y el sufrimiento, pero no era una persona amargada. Porque seguramente Ana conocía a Dios no como un ser lejano y tirano, sino como un padre amoroso, que sabe que no va a permitir que ningún hijo derrame lágrimas en forma innecesaria. Entonces, si ese es nuestro enfoque acerca de Dios, el dolor nos puede hacer personas amables, personas tiernas, personas compasivas. El dolor te puede hacer perder la fe o puede hacer que te aferres a la fe para poder atravesarlo. Siempre podemos ver las cosas de 2 maneras y va a depender de nosotros. Hace un poco tiempo atrás hice una amistad por redes sociales de unos hermanos que viven en Cuba. De casualidad terminé dando con alguno de estos y cada tanto nos escribimos algo y les quiero leer un mensaje que me mandó uno de ellos que vive en Cuba, se congrega en Cuba, es parte de una iglesia, y me pone lo siguiente. Me dice: Cuba nos ha enseñado a depender de Dios. Él se ha vuelto todo para nosotros como cristianos.
La dificultad, la escasez, la persecución, solo nos ha llevado a ser más como Cristo. Cuando uno tiene de todo, le dedica menos tiempo a Dios. Por eso no nos ha quedado otra. Por eso el pueblo cubano es fuerte. Solo que nuestro gobierno le está haciendo la guerra a la iglesia en estos momentos más que nunca, porque la iglesia es libertad para el cautivo espiritual y el material. Este año ha sido muy duro para nuestro país, pero en lo personal ha sido el mejor año donde no solo nos hemos acercado más a Él, sino donde mejor hemos estado financieramente con mi esposa y mis 2 hijos. La fidelidad de Dios ha sido enorme. No importa dónde estemos, cuando decide bendecir, lo hará en cualquier lugar y en cualquier situación en la que estemos. Este mensaje me manda este amigo virtual que hice en Cuba, donde me muestra que siempre hay 2 maneras de ver las cosas en la vida. Hay muchos que pueden decir, Dios nos abandonó, por eso pasamos esta circunstancia. Sin embargo, él me dice, no, Dios es lo que más necesito para poder atravesar estas circunstancias. O sea que las situaciones de la vida te van a llevar a escoger, o me acerco a Dios, o me alejo de Dios. Y bueno, Ana entonces es ejemplo de persona que atraviesa el dolor y se aferra y se acerca cada vez más a Dios. Ana era anciana, como ustedes saben, igual que Simón, y no había perdido la esperanza de la respuesta a sus oraciones. No tenía amargura y no había perdido la esperanza. Esas son 2 características de Ana. No se había vuelto amarga por las experiencias de la vida y no había perdido las esperanzas porque estaba evidentemente día a día conectada a la fuente de toda fuerza que es el Señor. Y aquí 3 o 4 cositas más de Ana que dice lo siguiente. Ana no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con oraciones y ayuno. Este es el texto bíblico, así que podemos desprender estas 3 características de Ana. Ana no se perdía un culto. Ana tenía vida de dedicación al servicio y Ana tenía una vida de oración y ayuno. ¿Y qué más? Dice que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana predicaba, Ana era predicadora, no le quedaba otra, había conocido lo que tanto anhelaba en la vida y hablaba del niño a los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, parecía que había un grupo de personas que anhelaban ver la redención en Jerusalén, al igual que Simeón, al igual que Ana, pero a diferencia de la multitud, que sabían que iba a venir, esperaban que vinieran, pero ellos no estaban conectados al Señor, ellos no estaban en el proceso, no eran espiritualmente maduros. Entonces cuando el Señor vino, ninguno lo reconoció mientras era bebé, solamente Simeón y Ana, y imaginamos los que ellos iban a hablarles. Simeón y Ana, según la historiografía, son los que llamamos los reposadores de la tierra, porque eran personas simples y sencillas que no tenían sueños de grandeza, sino que creían en una vida de constante oración y reposo, pero vigilante a la espera de la intervención de Dios. Nosotros también vivimos vigilante a la espera de la intervención de Dios, pero no hacemos toda la oración que hacían Ana y Simeón, ¿verdad? No hay lugar para el Señor, siempre estamos ocupados con algo, siempre algo toma el lugar del Señor en nuestras vidas, excepto, claro, para los que hoy están acá. Pero bueno, Ana y Simeón le hablaban a los que esperaban al Mesías. Y nosotros hoy vivimos una etapa muy similar, porque estamos esperando de vuelta al Mesías, en su segunda venida. Todo el mundo sabe que el Señor va a venir de vuelta, tenemos las profecías de que va a venir, tenemos el Apocalipsis, tenemos otras profecías más. Todo el mundo habla de la segunda venida del Señor y la pregunta es, cuando venga, ¿lo vamos a reconocer? ¿Vamos a estar en esa conexión con Dios para saber el momento en que Él ha de venir? Porque así como le pasó a Ana y a Simeón, así también es para cada uno de nosotros. El proceso, la promoción final, el último año de la escuela de la vida, es estar preparados para poder estar con Él. El proceso, la promoción final, es el encuentro con Él. Nunca tenemos que perder la perspectiva eterna de nuestra vida. Está muy bien que tengamos metas que pueden ser tener un mejor trabajo, terminar la carrera, mejorar nuestra situación, educar a los niños, formar una familia. Todas esas metas están muy bien, pero no perdamos de vista que la perspectiva al final es encontrarnos con Él. Que cada una de las metas que tenemos tenga por objetivo encontrarnos con el Señor. Porque cualquier meta que tengamos que sea meramente material se queda muy corta. Tenemos que tener expectativas de encontrarnos con el Señor. Amén. Lo voy a invitar a ponerse de pie para estar orando, para terminar. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estar en tu casa. Señor, te bendecimos. Hemos estado en tu casa, Señor, hemos venido para escuchar tu voz y tu voz hemos escuchado.
Ahora entendemos por qué ocurren circunstancias en la vida. Ahora entendemos por qué atravesamos situaciones dolorosas. Es porque tú estás perfeccionándonos, madurándonos para hacernos dignos de recibir todo lo que tienes para nosotros. Señor, queremos entregar nuestra vida delante de tu presencia en esta noche. Pedirte perdón por las veces que nos hemos quejado, que hemos reclamado de las circunstancias, de las situaciones, habiendo perdido la perspectiva de que en realidad tú estás a nuestro lado. Tú no estás lejos, tú no te olvidaste de nosotros, tú no te alejaste de nosotros, tú estás al lado nuestro. Señor, en esta hora queremos meditar acerca de eso. Queremos meditar acerca de cómo tu mano está rodeándonos. Señor, y tener confianza en ti, a pesar de no ver o a pesar de no entender, como tener confianza en ti, Señor, porque tú nos estás haciendo crecer. Nos estás haciendo crecer para no ser niños dependientes, para no andar titubeando en la vida. Nos haces crecer para que podamos salir adelante por nuestra cuenta, para que podamos desarrollar nuestra autonomía, para que sepamos, Señor, lo que hay que hacer, para que podamos dar a esta vida que tú nos diste el uso que debemos darle. Señor, tú nos has dado la vida como un regalo y que lo que nosotros hacemos con esa vida es el regalo que nosotros te damos a ti de regreso. Señor, gracias por cada circunstancia, gracias por cada situación que hemos atravesado. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás perfeccionándonos, Señor. Tú no quieres hijos atrofiados, inmaduros, por eso nos perfeccionas. Gracias, Padre, por cada una de esas cosas. Señor, que tú estés formando en nosotros un carácter justo, piadoso, recto, prudente. Que tú estés formando en nosotros un carácter paciente, que nos permita fortalecer la fe, Señor, y permítenos aferrarnos a ti en aquellos momentos, en aquellas circunstancias dolorosas, donde nuestra carne reacciona para el lado contrario, donde queremos expresar la bronca o el dolor, Señor, ahí ayúdanos y que venga tu brazo de contención a nuestras vidas. Señor, aviva nuestro espíritu para que podamos tener una vida de oración fluida, intensa delante de tu presencia, dedicándote a ti cada momento de nuestro día. Señor, separando ese tiempo donde tenemos que buscarte a solas y también en familia, en nuestras casas. Señor, danos, Padre, el denuedo, la fuerza interna de querer buscarte, de sobreponernos a las emociones, al cansancio, de acomodar nuestra agenda para poder tener un lugar para ti, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, danos luz, ilumínanos para poder hacer esto. Señor, y que tu presencia esté en nuestras vidas. Señor, que podamos estar en comunión contigo y saber en cada momento qué hacer, porque es el Espíritu el que nos mueve, es el Espíritu el que nos guía, porque es tu palabra, es tu rema que habla a nuestro espíritu, nos indica qué hacer, nos da esperanza, nos da consuelo, nos da anhelo. Gracias, Padre, por todo lo que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor amado, las grandes cosas que tienes para tus hijos. Bendición, prosperidad, armonía, paz. Señor, sanidad para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Señor, tú tienes grandes cosas para tus hijos. Señor, una vida plena. No una vida de vacío, sino una vida de alegría, una vida, Señor, de armonía. Es lo que tienes para cada uno de nosotros. Señor, tienes en tu corazón lo mismo que en el nuestro, el cumplir nuestros anhelos, el glorificar tu nombre en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todo eso. Que podamos ser como Ana, como Simeón y como aquellos pocos que anhelaban verte. Que podamos ser como aquellos, Señor, que dedicaron su vida a estar cerca de ti. No tenían sueños de grandeza, no tenían grandes aspiraciones, creían en una vida sencilla de oración, de búsqueda de tu rostro y de estar expectantes de ver qué es lo que tú vas a hacer. Y a pesar de que parece que no tenían grandes anhelos de grandeza, sus nombres quedaron registrados para siempre. Sus nombres han atravesado la historia y hoy son inspiración para nuestras vidas. Señor, a veces nublamos nuestra vista con sueños y con metas grandilocuentes, incluso las adornamos de espiritualidad porque es para servirte a ti, porque es por el ministerio. Señor, cuando en realidad nuestro principal ministerio tendría que ser buscarte a ti, estar contigo y dejar que tú obres. Y si tú quieres que la obra en nuestras vidas trascienda, trascenderá. Y si no, no importa, porque la principal razón del proceso es encontrarnos contigo. Nuestra promoción final va a ser cuando estemos cara a cara contigo, y para eso queremos estar preparados, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Jesús. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.